Alto. Desde Tarju próxima pastilla de B12, quiero que mire las otras botellas que tiene sobre la encimera de su cocina. Si ve metformina para su nivel de azúcar en sangre o un bloqueador de ácido para el reflujo como el omeprazol o Nexium, está atrapado en una trampa biológica a la que la mayoría de los análisis de sangre modernos son completamente ciegos. Ahora mismo, mientras siente que está haciendo todo bien, hay un fantasma invisible en su torrente sanguíneo. Sus resultados de laboratorio podrían volver dentro del rango normal. Su médico podría darle una palmadita en la espalda y decirle que todo parece perfecto para su edad, pero en lo profundo de sus células, su cuerpo se está muriendo de hambre. Y mientras usted se siente proactivo al tomar esos suplementos diarios, sus arterias están perdiendo silenciosamente su elasticidad, volviéndose quebradizas y rígidas como una vieja manguera de jardín dejada al sol. Hoy voy a revelar el cálculo oculto que su cita médica estándar de 15 minutos está pasando por alto y por qué sus resultados normales podrían ser una peligrosa mentira. Aquí está la verdad que permanece oculta detrás del mostrador de la farmacia. La vitamina B12 no entra en su cuerpo simplemente porque la tragó. Requiere una llave muy específica y muy frágil. En el mundo médico llamamos a esto factor intrínseco. Quiero que imagine esta proteína como un conductor de taxi altamente capacitado. La B12 es un pasajero VIP, pero es demasiado grande para entrar en su torrente sanguíneo por sí sola. Debe subirse a ese taxi para ser transportada a través de las puertas de su pared intestinal. Pero esos dos medicamentos comunes que está tomando no solo disminuyen sus niveles, de hecho cambian las cerraduras de las puertas del coche y dejan al pasajero varado. Veamos los datos contundentes. Investigaciones clínicas publicadas en el Journal of the American Medical Association y en los archivos de PubMed demuestran que la metformina actúa como un obstáculo físico en el intestino inferior. Interfiere específicamente con la unión dependiente del calcio que permite que el taxi de la B12 se detenga. Debido a esto, hasta el 30% de los pacientes en terapia a largo plazo con metformina desarrollan una deficiencia de B12 medible. Y esos IBPA, esos bloqueadores de ácido, eliminan el ácido estomacal necesario para encontrar la llave en primer lugar. Grandes estudios han confirmado que tomar un IBP durante solo 2 años aumenta el riesgo de deficiencia de B12 en un asombroso 65% en comparación con las personas que no los usan. Usted está tomando un suplemento de referencia todas las mañanas, pero debido a estos medicamentos, su cuerpo lo trata como un desperdicio literal. En el mundo de la salud de las personas mayores, usted es estrictamente lo que puede absorber. Quiero que se tome un momento para pensar en la mecánica de su rutina matutina. Se despierta, toma su metformina para mantener estables sus niveles de azúcar en sangre y toma su B12 porque le han dicho que es la bujía para su energía y su salud cerebral. Se siente responsable, se siente seguro, pero dentro de su intestino delgado está ocurriendo una guerra microscópica silenciosa. La molécula de metformina está cambiando físicamente la carga eléctrica de la capa intestinal. Está creando un campo de resistencia literal. Es como intentar juntar dos imanes que están orientados de la misma manera. Se repelen entre sí. Puede que tenga el estómago lleno de vitaminas caras, pero son efectivamente invisibles para su torrente sanguíneo. Esta es la brecha de absorción que está robando la vitalidad de millones de personas mayores en todo el país. Y sin embargo, casi nunca aparece en un examen físico estándar porque la industria está observando los números incorrectos. Cuando esa B12 permanece fantasma, lo que significa que técnicamente está en su sangre, pero no puede entrar en sus células donde se realiza el trabajo, un subproducto tóxico comienza a aumentar. Se llama homocisteína. Quiero que piense en la homocisteína como basura metabólica.
En un cuerpo sano, sus vitaminas B actúan como un equipo de limpieza 24 horas. Encuentran esa basura y la reciclan en algo útil que realmente repara sus tejidos. Pero cuando la B12 es bloqueada por sus medicamentos, los conserjes nunca aparecen. La basura comienza a acumularse en sus pasillos. No causa fiebre ni tos. Silenciosamente desencadena lo que llamamos rigidez vascular. Sus arterias dejan de ser elásticas, dejan de ser flexibles, se vuelven rígidas y en el sistema cardiovascular las tuberías rígidas no se doblan bajo presión, se rompen. Nauser announcer ni... Esto no es solo una teoría, es una realidad clínica. La investigación indica que por cada aumento de 5 micromoles en su homocisteína sérica, su riesgo de rigidez arterial aumenta significativamente, independientemente de cómo se vean su presión arterial o su colesterol. Imagine sus arterias como una manguera de jardín de goma nueva y flexible. Cuando la presión sube, la manguera se expande. Cuando la presión baja, vuelve a su sitio. Esa flexibilidad es lo que le protege de un derrame cerebral. Pero una homocisteína alta actúa como una ola de calor lenta, secando esa goma durante meses y años hasta que se convierte en una tubería de plástico rígida y quebradiza. Finalmente, esa manguera se convierte en una tubería de plástico rígida y quebradiza. Si se tropieza o si tiene un momento de alto estrés y su presión arterial se dispara, esa tubería rígida no puede expandirse para soportar la carga. Se agrieta, se rompe. Por eso vemos accidentes cerebrovasculares inexplicables en personas mayores que tienen el colesterol y la presión arterial perfectos. Las tuberías simplemente eran demasiado frágiles para soportar el pulso de la vida. Todo porque una simple deficiencia de B12 estaba siendo enmascarada por un análisis de laboratorio estándar que solo miraba la superficie del agua, nunca las rocas que había debajo. Estamos viendo una generación de personas mayores que se están desgastando químicamente de adentro hacia afuera. Están haciendo todo bien en papel, pero su infraestructura interna está fallando porque el equipo de limpieza ha sido excluido del edificio. Profundicemos en la química de la cocina de por qué esto está sucediendo. Cuando toma un bloqueador de ácido como el omeprazol, está esencialmente quitando las pilas a las tijeras químicas de su estómago. Para obtener B12 de la proteína en sus alimentos, como un trozo de salmón o un huevo, su estómago necesita ser altamente ácido. Ese ácido actúa como un cerrajero, desbloquea la vitamina de la caja fuerte de proteínas para que pueda encontrarse con su escolta, el factor intrínseco. Al apagar ese ácido con un IBP, está dejando la B12 encerrada en la caja fuerte. Pasa directamente a través de usted. Esta es la primera mitad del movimiento de pinza. Si el cerrajero está dormido, el pasajero VIP ni siquiera llega a la acera para esperar el taxi. Aún peor, muchos de los suplementos de B12 que encuentra en el supermercado están en una forma llamada cianocobalamina. Esta es una forma sintética de la vitamina que está literalmente unida a una molécula microscópica de cianuro. Ahora, no le envenenará hoy, pero piense en el trabajo que tiene que hacer su cuerpo. Su hígado, que ya está ocupado procesando sus medicamentos para la presión arterial y su metformina, ahora tiene que realizar una cirugía química. Tiene que cortar físicamente esa molécula de cianuro y luego encontrar un grupo metilo para unirlo a la B12 para que sus células puedan reconocerla. Si tiene más de 60 años, su hígado ya está trabajando horas extras, está cansado, le faltan esos grupos metilos, simplemente no puede manejar la carga de trabajo adicional de procesar vitaminas sintéticas. Así que usted se traga la B12 barata y simplemente se queda en la bandeja de entrada de su hígado sin procesar hasta que finalmente es filtrada por sus riñones y termina en el inodoro. Esencialmente está pagando por orina cara mientras su cerebro y su corazón se mueren de hambre por el combustible activo que necesitan para sobrevivir.
Esta es la frustración que veo en mi clínica todos los días. Los pacientes vienen con bolsas llenas de suplementos preguntándose por qué todavía se sienten agotados, por qué su memoria se les escapa y por qué su presión arterial no cede. La respuesta no es que no estén tomando suficiente, es que están tomando la forma incorrecta en un ambiente intestinal que ha sido comprometido por sus medicamentos principales. Tenemos que detener el ciclo de desperdicio metabólico. Ahora quiero hablarles sobre el fenómeno de las arterias pegajosas. La mayoría de la gente piensa que la enfermedad cardíaca se trata solo de comer demasiada grasa, pero eso es una simplificación masiva. Las paredes de sus arterias tienen un delicado revestimiento de una sola capa celular llamado endotelio. Debería ser tan resbaladizo como una sartén con revestimiento de teflón. Cuando la homocisteína aumenta porque su B12 está siendo secuestrada, ese teflón se raya, se vuelve pegajoso. De repente, esas partículas de colesterol LDL, incluso si sus niveles son normales, comienzan a adherirse a esos rasguños, se incrustan en la pared, desencadenan inflamación, crean placas que son inestables. Estos no son los bloqueos de crecimiento lento que los médicos pueden ver venir. Estas son las placas que se rompen repentinamente porque la pared de la arteria es demasiado rígida para flexionarse bajo la presión de un solo latido. Ya no solo buscamos bloqueos, estamos buscando el desgaste vascular causado por este fantasma de la B12. Cuando tiene homocisteína alta, está esencialmente acelerando el proceso de envejecimiento de todo su sistema cardiovascular. Podría tener el corazón de una persona de 60 años, pero las arterias de una de 80 debido a este nutriente faltante. Por eso algunas personas parecen envejecer de la noche a la mañana después de comenzar ciertos protocolos de medicación. No es la enfermedad en sí lo que las envejece, son las secuelas nutricionales que nadie está midiendo. Este es el punto donde pasamos del problema a la solución forense. No le vamos a decir que deje de tomar sus medicamentos. La metformina y los IBP cumplen un propósito vital para muchos, pero vamos a hacer que su B12 sea visible de nuevo. El primer paso en esta derivación es cambiar la ruta. Si la puerta principal de su estómago está cerrada por sus medicamentos, vamos por la puerta lateral. Estoy hablando de B12 sublingual. Se trata de gotas líquidas o pequeños comprimidos que se disuelven y se colocan debajo de la lengua. Debajo de la lengua hay una autopista directa a su corazón. La investigación sugiere que para pacientes con mala absorción, la administración sublingual bypassa completamente el tracto gastrointestinal, entrando en el torrente sanguíneo a través de las membranas mucosas. Usted está tomando la vía de derivación express para evitar el obstáculo de la metformina al tomarla sublingual. No necesita ácido estomacal y no necesita el taxi del factor intrínseco. Está poniendo el nutriente directamente en la sangre donde finalmente puede comenzar a trabajar, limpiando esa basura de homocisteína. Segundo, debemos cambiar a la forma activa. Quiero que vaya a su botiquín ahora mismo y tire las botellas que digan cianocobalamina. Busque metilcobalamina. Este es combustible preactivado. No requiere que su hígado realice una cirugía. Entra en su sistema lista para trabajar. Va directamente a esa basura de homocisteína y comienza el proceso de limpieza inmediatamente. Si ya está lidiando con una brecha de absorción, lo último que quiere hacer es darle más trabajo a su cuerpo. Usted quiere la ruta más eficiente y directa hacia la salud celular. Su cuerpo ya está luchando por mantener su equilibrio. No le dé un rompecabezas que resolver cuando necesita una solución. La metilcobalamina es el estándar de oro para cualquier persona con un protocolo de medicación crónica. Pero, ¿cómo sabe si está funcionando? No puede conformarse con una prueba de B12 total. Ese es el mayor error que veo en la salud de las personas mayores hoy en día. Una prueba de B12 total es como mirar el saldo de una cuenta bancaria. Le dice que hay dinero en el banco, pero no le dice si las puertas del banco están cerradas. Debe exigir el estándar de oro clínico, el ácido metilmalónico o MMA.
Este es el denunciante celular. La investigación indica que un MMA elevado es un marcador mucho más específico y sensible para la deficiencia subclínica que la B12 sérica sola. Solo aumenta cuando sus células están literalmente pidiendo a gritos B12. Si su análisis de sangre dice que su B12 es 500, lo cual parece bien, pero su MMA es alto, significa que el fantasma está en la habitación. Significa que la B12 está en su sangre, pero no puede entrar en su casa. Es la única forma forense de demostrar que sus medicamentos han cerrado las puertas. Cuando los niveles de MMA comienzan a subir, es una señal directa de que su metabolismo se está descomponiendo. Es el sonido de un propietario gritando porque la basura no ha sido recogida en semanas. Si solo miramos el número de B12, nos perdemos el grito, nos perdemos la urgencia. Al analizar el MMA, podemos detectar la deficiencia antes de que se convierta en daño nervioso permanente o un evento cardiovascular. Esta es la diferencia entre la medicina reactiva y la salud forense proactiva. Usted merece saber qué está sucediendo realmente a nivel celular, no solo lo que flota en su suero. Quiero que imagine un futuro en el que no solo está envejeciendo, sino que está prosperando. Imagine que su energía regresa porque su cerebro finalmente tiene el combustible que necesita para activar esas neuronas correctamente. Imagine que su presión arterial finalmente se estabiliza porque sus arterias han recuperado su elasticidad juvenil y su capacidad de flexionarse. Esto no es una fantasía, es el resultado directo de aplicar la ciencia forense a su vida diaria. Se trata de ir más allá del rango normal del laboratorio y avanzar hacia una función celular óptima. Ha trabajado demasiado duro para dejar que una simple brecha de absorción le robe sus años dorados. Ha pasado décadas construyendo su vida. Ahora es el momento de construir la infraestructura que le permita disfrutarla. Quiero que lleve esta información a su próxima cita médica. No solo la mencione de pasada, conviértala en el punto principal de la agenda. Dígales que desea investigar su absorción de B12 en relación con el uso de metformina o IBP. Use los términos que le enseñé hoy. Hable de la brecha de absorción y del denunciante MMA. Cuando habla el lenguaje de la salud forense, deja de ser un paciente pasivo para convertirse en el CEO de su propia longevidad. Ya no es solo un número en una tabla, es un defensor informado de su propio corazón. La mayoría de los médicos están abrumados con citas de 15 minutos. Necesitan que usted les traiga los datos de alto nivel para que puedan ayudarle de manera más efectiva. Permítame contarle sobre una paciente llamada Dorothy. Tenía 72 años y lo hacía todo bien. Caminaba, comía bien y tomaba su B12 religiosamente, pero se sentía hueca. Sentía que caminaba por el agua. Su médico habitual le dijo que solo estaba envejeciendo, pero cuando miramos más de cerca encontramos la trampa. Había estado tomando metformina durante 10 años. Su B12 era normal, 450, pero su MMA estaba por las nubes. Sus células se morían de hambre mientras su sangre parecía perfecta. Esta es la tragedia del fantasma. Le cambiamos a metilcobalamina sublingual y en 90 días su homocisteína disminuyó y su energía regresó. No estaba envejeciendo, simplemente estaba siendo ignorada por su propia medicación. El cuerpo tiene una notable capacidad para sanar cuando se eliminan los obstáculos. Dorothy demostró que la inflamación vascular no siempre es una calle de sentido único. Una vez que sus niveles de homocisteína estuvieron bajo control, sus lecturas de presión arterial comenzaron a suavizarse. Se sentía más ligera. La niebla mental que ella pensaba que era el comienzo de la demencia simplemente se disipó. Por eso me apasiona tanto este tema. Es porque la solución suele ser tan simple, sin embargo, las consecuencias de ignorarla son tan devastadoras. Estamos hablando de la diferencia entre una vida de vitalidad y una vida de declive silencioso.
Usted tiene el poder de cambiar la trayectoria de su salud, comenzando con el próximo suplemento que tome. Ahora mire la sección de comentarios a continuación. Quiero que escriba la palabra fantasma ahora mismo. Si su médico nunca le ha mencionado la prueba de homocisteína o el panel de MMA, quiero que veamos cuántas personas han sido dejadas en la oscuridad por el modelo médico estándar. Cuando vemos esos números, nos damos cuenta de que no estamos solos en esta lucha. Es una comunidad de personas que buscan la verdad sobre su longevidad. Revisaré esos comentarios personalmente porque quiero entender la magnitud de esta brecha de absorción en nuestra comunidad. Su voz importa y su experiencia es el dato que necesitamos para cambiar la forma en que se gestiona la salud de las personas mayores en este país. Y si esta explicación le ayudó a comprender ese efecto de papel de lija en sus arterias, por favor, pulse el botón me gusta. Ayuda al algoritmo a llevar esta información que salva vidas a más personas mayores que actualmente están sentadas en sus cocinas preguntándose por qué se sienten tan cansadas. Comparta este video con al menos una persona mayor de 60 años que esté tomando estos medicamentos comunes. Su compartir podría literalmente prevenir un derrame cerebral para alguien a quien ama. Estamos construyendo un movimiento de salud forense y comienza con un compartir, una conversación y un análisis de laboratorio corregido. La información es lo único que puede romper la trampa biológica que hemos discutido hoy. No deje que sus seres queridos permanezcan fantasma. No olvide suscribirse y activar esas notificaciones porque la próxima semana les mostraré la bebida matutina que restablece el pH de su intestino para maximizar la absorción de nutrientes desde el momento en que se despierta. Vamos a arreglar al cerrajero de su estómago de una vez por todas para que cada suplemento que tome realmente llegue a sus células. Les mostraré los ingredientes exactos que pueden reiniciar el taxi de su factor intrínseco y eliminar el obstáculo para siempre. No querrá perderse ese episodio porque es la pieza que faltaba del rompecabezas que comenzamos hoy. Vamos a pasar de identificar la trampa a desmantelarla por completo. Soy el Dr. Kent y esto es Senior Health Forte. Cuide su corazón, cuide sus células y recuerde que usted es la máxima autoridad sobre su propio cuerpo. No deje que un análisis de laboratorio estándar le diga cómo sentirse cuando la evidencia forense dice lo contrario. Manténgase proactivo, informado y flexible. Nos vemos en el próximo episodio donde continuaremos este viaje hacia la salud y longevidad óptimas. Gracias por confiarme su educación en salud hoy. Es un honor ser parte de su camino hacia la salud. Cuídese y nos vemos.